Amadas, el Señor las bendiga, mis preciosas hermanas. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del libro de Apocalipsis para ver si vamos avanzando a concluir ya el Nuevo Testamento. Fíjese que nos ha tomado como 3 años porque iniciamos, creo que la lectura fue cuando empezó la pandemia. Claro, dicen que leer la Biblia completamente tarda un año, leyéndose un capítulo diario. Creo que es así que dice la gente. Nosotros nos ha tomado más tiempo porque, bueno, a veces unas leen, otras leen, entonces hay días en que no se lee, pero bueno, lo importante es que se lea y la atesoremos en el corazón, eso es lo más importante. Leemos libro de Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. El rollo y el cordero, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, las oraciones nuestras, hermanas. La palabra de Dios dice que esas oraciones que nosotros estamos haciendo son esas copas de oro llenas de incienso que tienen estos 24 ancianos, ¿verdad? Los 24 ancianos tienen arpas, tienen copas de oros llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre se nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya nos vamos a detener aquí un momentico. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Entonces, fíjense, primero que nada se nos está diciendo que hay un libro y que ese libro tiene 7 sellos, pero que nadie había sido digno de abrir ese libro. No se halló nadie en el cielo digno, increíble. No se halló nadie en la tierra digno, ni debajo de la tierra se halló nadie digno para abrir ese libro y desatar los sellos que ese libro contiene.
En eso Juan, el apóstol Juan, llora porque no se encontraba nadie que pudiera abrirlo. Pero un anciano le dice, no llores, porque el cordero que fue inmolado, ¿verdad? El cordero que fue, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, ese es el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Fíjese que primero lo simboliza como un león. Un león es el rey de la selva. Y muchas veces Dios utiliza símbolos para demostrarnos la naturaleza de algo o de alguien, ¿verdad? Es importante que nosotros atendamos a los elementos que Dios nos quiere decir. Fíjense que a Satanás Dios lo compara con un dragón. Un dragón es un animal feroz, ¿verdad? Que escupe fuego, que es soberbio, que es altivo, que es impetuoso, pero al Señor Jesucristo Dios lo compara con un cordero. O sea, delante de Dios, Jesús es un cordero, lo compara, pero ¿en qué? ¿A qué se caracteriza? En su mansedumbre. Ahora, ¿cuál mansedumbre él tiene? Obediencia perfecta a Dios. Mientras que Satanás es un rebelde, Jesús es totalmente obediente a la voz del Padre. O sea, él no reclama para sí ningún tipo de derecho, sino lo que el Padre diga que él debe hacer, tanto que entregó su vida. Fíjense que en el Getsemaní, él oró al Padre y le dijo, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, él no quería, hermana, humanamente él no quería ir a la cruz, pero él se hizo obediente y dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, si para que esta gente se pueda salvar es necesario que yo tome esta copa, pues me la voy a beber. En eso se basa su mansedumbre, en su obediencia perfecta a Dios, porque a veces ese término lo confundimos y creemos que mansedumbre vemos al Señor Jesucristo, no, Él es intolerante al pecado y a la maldad. Y de hecho, siendo hombre, lo manifestó varias veces. Cuando nosotros vemos los textos de los evangelios, podemos ver ahí que cuando Él tenía que denunciar alguna maldad, Él lo hacía. Y lo hacía de una manera fuerte, lo confrontaba de una forma fuerte. A los fariseos les dijo hipócrita, generación de víboras. Eh, Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Esas eran sus palabras. ¿Por qué? Porque él ama la justicia, pero odia, aborrece la iniquidad. Y este es el carácter de Jesús que mucha gente no conoce. Él es el cordero porque él es manso delante de Dios, o sea, él es obediente a la ley de Dios en principio. Él cumplió perfectamente la ley de Dios, en él no se halló pecado, ni siquiera con el pensamiento. Pero en eso se caracteriza su mansedumbre. Pero sin embargo, Juan aquí lo está viendo como el león de la tribu de Judá, le dice el anciano, el león de la tribu de Judá. ¿Por qué el león? Porque salió victorioso. A raíz de lo que él hizo, ¿verdad? De esa obediencia, de ese plan que Dios tenía, él lo llevó a cabalidad. Él sale victorioso como un león. Y él es el león, o sea, como un rey. Y es el león de la tribu de Judá, porque recordemos que Jacob en el Antiguo Testamento, lo vamos a leer, tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos hay dos tribus que resaltan particularmente, que es la tribu de Leví y la tribu de Judá. De la tribu de Leví se levantaban los sacerdotes. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que ser levitas, no podían venir de otra tribu, no era el orden de Dios. Dios es Dios y Él es el que escoge la persona que le va a servir, que va a venir a ministrar delante de Él para servir delante de Él. Estos levitas era lo que se conoce como el sacerdocio levítico, porque venían de ellos Moisés, Aarón, particularmente todos los descendientes de Aarón, de ahí era donde se podía constituir un sacerdote o un sumo sacerdote para poder ofrecer súplicas, ruegos y sacrificios por el pueblo de la nación.
Ese que Dios es un Dios de orden. Él no es que escoge a cualquiera, no. Él escoge a alguien en particular. Él escoge a esa persona. Y escoge en este caso escogió a una tribu en particular para que ofreciera este servicio delante de Dios. Eso es importante que lo entendamos, el orden de Dios, porque las religiones quieren hacer las cosas a su manera, pero resulta ser que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que es Dios quien establece cómo es la manera correcta de acercarnos a Él. No es que todos los caminos conducen a Dios y es que vamos a llegar a Dios como yo quiera. Ay, bueno, contad, es el mismo Dios. No es cierto, hermana, es una mentira diabólica y satánica que está en el mundo. Dios es quien escoge, Él es soberano y además es sabio y es rey y nosotros nos debemos a Él. Así que somos sus súbditos y sencillamente obedecemos de manera obediente, sumisa y mansa como Jesús lo hizo, la voz que Él dice. Si Él dice que es de esta manera, es de esa manera, no hay otra. En eso se caracteriza un hijo de Dios de un rebelde, hermano, que el hijo de Dios obedece lo que Dios dice. Él no cuestiona, Él obedece. Y así debemos ser nosotros, así fue Cristo Jesús. Juan ve a Jesús como el león de la tribu de Judá. La otra tribu era la tribu de Judá. De la tribu de Judá, porque ese fue otro hijo de Jacob que se llamó Judá, de ahí era donde venían los reyes, los que venían a ejercer una función de gobierno. David descendía de la tribu de Judá y él venía a establecer esta tribu era utilizada por Dios para colocar a las personas en posiciones de gobierno sobre la nación. Es decir, que de la tribu de Judá era de donde se levantaban los reyes en Israel. Y eso es importante que lo entendamos, porque podemos ver la doble función del Señor Jesucristo. Él tiene una función sacerdotal por lo que Él hizo. La palabra de Dios dice que Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote ahorita, pero Él tiene una función de gobierno que Él va a venir a ejercer a la tierra. Eso es importante que lo entendamos y ahí vamos a entender por qué la Biblia por todas partes está hablando de un reino que va a venir a establecerse a la tierra después, que es el que se conoce como el reino mesiánico, el que va a destruir el imperio de maldad que ahorita se encuentra gobernando en la tierra, y Él va a traer una era de paz que no va a tener fin y que Él va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Así que ya vamos ahí entendiendo quién es de verdad la persona del Señor Jesucristo, qué es lo que Dios ha determinado que Él va a cumplir. Y ya cumplió una parte, pero Él va a venir a cumplir otra y nosotros debemos estar atentos y alertas a esa otra parte que Él va a venir a cumplir y tenemos que ser hallados fieles cuando Él venga. Es importante, hermano, esto es como una voz de trompeta, que usted alinee su vida porque ese reino viene y Él va a venir a gobernar y Él nos debe encontrar vestidos de la manera correcta a nosotros, hermanos. Entonces, de la tribu de Judá se levantaban los reyes y vemos que el Señor Jesucristo descendía de la casa de David, el cual descendía asimismo de la casa de Judá, conforme al orden de Dios. De esa tribu era que se levantaban los reyes. Entonces, por eso Él es el Mesías príncipe que viene a gobernar. ¿Qué otra cosa dice? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, Él venció la raíz de David. La raíz de David, ¿por qué? Porque era un descendiente de David. No era, ¿por qué era un descendiente de David? Vamos a explicar rápidamente por qué él era un descendiente. Porque tanto María como José, y ahí es importante leer las genealogías que se nos hablan en el Nuevo Testamento, tanto María como José descendían de la casa de David. Creo que uno venía por Natán, que fue un hijo de David, y el otro venía, no sé si fue María o José, creo que María viene por Natán y José viene por Salomón, si no me equivoco, o es al revés.
O no sé si estoy confundida, pero hay que leer las genealogías porque los dos descendían de la casa de David. Sabemos que José no fue el padre biológico de Jesús. José no fue el padre biológico de Jesús porque no pudo, si José ya traía el gen de pecado que está en nosotros, hermano. Eso es como un virus que está dentro de nosotros. Si José hubiese tenido intimidad con María, hubiese engendrado a un bebé con la naturaleza humana de pecado que usted y yo tenemos. Era necesario que este hijo no tuviera esa naturaleza de pecado. Así que en la concepción de Jesús interviene es Dios el Padre. Por eso el Espíritu Santo viene sobre María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso fue lo que aconteció. Y te cubrirá. Por lo cual el santo ser que de ti nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Mire la palabra que le da el ángel Gabriel a María. Entonces, María, descendiente de la casa de David, ella tenía una genética descendiente de la casa de David. Por eso el Señor Jesucristo es la raíz de David. Y recordemos lo que pasó en el huerto del Edén, hermanas. Lo que pasa es que esta es mucha información, es muchísima. Quisiera comentárselas todas, pero creo que no voy a poder por el tiempo. Si vamos al huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, el Señor les dice a la serpiente, por cuanto hiciste esto, bueno, maldita serás entre todas las bestias del campo. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos que el Señor está prometiendo desde el huerto del Edén que de la semilla, que de la mujer, Él va a levantar a uno, ¿verdad? Que va a herir en la cabeza a Satanás. Y fíjense que cuando llega el momento indicado por Dios, el ángel visita a María y le dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te cubrirá. Por lo cual el santo ser que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es para que nosotros entendamos quién es el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, pero Él es el Mesías príncipe que va a venir a gobernar, hermana. Y se le ha dado un trono, solamente que todavía ese trono, Dios, así como tiene un tiempo para cada cosa, tiene un tiempo para el establecimiento de ese trono en la tierra. Un reino físico, no espiritual, físico que viene a la tierra. Y ya Dios se reservó quién es la persona que va a gobernar en este trono. Por eso Él viene de la tribu de Judá. De ahí se levantaban los gobernantes. Otra cosa, no me quiero extender mucho porque me da pena con ustedes. Y vemos que Él venció, ¿verdad? Él vence. Él vence y puede abrir el libro. Es la única persona que fue hallada digna en el cielo y en la tierra para poder abrir el libro y desatar sus sellos. Y después viré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, ¿verdad? Así lo vio Juan, el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque él fue el cordero que fue inmolado por nuestros pecados, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí podemos ver que en el libro de Isaías se habla de estos 7 espíritus. Creo que aquí está el espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de revelación y espíritu de temor de Jehová. El libro de Isaías, cuando profetiza acerca de la persona del Mesías, dice que sobre él están esos 7 espíritus. Vean, sobre él está el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de revelación, el espíritu de poder, el espíritu de consejo y el espíritu de temor de Jehová. Algo a lo mejor se me está escapando por ahí,
Pero el libro de Isaías profetiza que sobre la persona del Mesías estos espíritus, esto se iba a manifestar. Y vemos que en su ministerio eso se manifestó. Había poder en sanidades, en prodigios, milagros, portentos, maravillas. Había poder en todo lo que él hacía y en esa obediencia perfecta que él manifestó, ¿verdad? Otra cosa, y vino, o sea, el Cordero Inmolado, o sea, el Señor Jesucristo vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, eso ya lo leímos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Es decir, ellos se postraron, lo adoraron y le dijeron: tú eres digno, porque con tu sangre tú nos redimiste a nosotros. ¿Qué significa redimir? Redimir es comprar un esclavo, hermana. Cuando una persona va a un dueño que tenía un esclavo y pagaba para que ese esclavo saliera de esa, o sea, de esa relación de servidumbre que tenía con esa persona, ¿verdad? Venía alguien y pagaba. Eso era redención, eso significa redimir. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Sobre nosotros estábamos condenados a vivir en pecado. Y Él fue y con su sangre nos redimió, nos compró para Dios, hermano. ¿A quién nos compra? ¿Quién era el que estaba gobernando sobre nosotros? El príncipe de las tinieblas. Ese era el que estaba gobernando sobre nosotros. Y Él con su sangre nos compra, nos redime. Es para que vayamos entendiendo todos estos términos. Y dice: nos ha redimido para Dios. O sea, Jesús con su sangre le compró a usted para que usted ya no sea posesión del diablo, sino que ahora sea posesión de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús ahí en esa cruz. Y dice: nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. O sea, es para todo el mundo esta redención. No es solamente para el pueblo judío, es para el mundo entero. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí me voy a detener. De verdad que me da pena, no me quiero extender mucho, pero es mucha, mucha información. Fíjense, él está diciendo que ellos están diciendo, se están postrando delante de, y dice: tú nos redimiste y nos has hecho reyes para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Anote eso ahí. O sea, ¿para qué Jesús le compró a usted? Porque Él lo compró a usted con su sangre. Con la sangre de Jesús usted fue comprado. Usted era un esclavo, hermano. La palabra de Dios dice que éramos esclavos del pecado. Y Él nos compró de aquel, ¿verdad? Que el Señor dijo: el que hace pecado, esclavo del pecado es, ¿verdad? Entonces, Él vino a comprarnos de aquel que nos tenía a nosotros subyugados, a que nosotros viviéramos en pecado. Y eso es definitivamente el diablo y el mundo de oscuridad. Y al ser humano lo tiene sumergido en eso. Pero viene Jesús y nos compra para Dios. Pero ¿con qué propósito? Nos hace libre de esa servidumbre del pecado, pero ahora nos ha constituido reyes y sacerdotes para Dios. Él promete que nosotros vamos a reinar con Él en la tierra. Cuando Él venga, Él va a establecer un reino. Y en ese reino Él va a entregar tronos, va a entregar dominio, va a entregar autoridad. ¿A quién se lo va a dar? ¿A quién va a poner Él a gobernar en esa futura tierra que va a ser restaurada? ¿A quién? A sus hijos que se hayan mantenido fieles desde este momento, hermana. Entonces nos constituyó en reyes, pero también en sacerdotes.
Sacerdotes, ¿qué significa? Una persona que ofrece ruegos y súplicas por otra. O sea, la autoridad que Dios por medio de Jesucristo le ha dado a la iglesia, o sea, a usted y a mí, no es solamente la promesa de reinar cuando Él venga, sino que desde ahora usted es un sacerdote. Si usted vive una vida santa, una vida que se está ajustando a lo que la palabra de Dios dice, una vida de obediencia, no perfecta, porque evidentemente fallamos, pero eso no lo podemos utilizar como una ocasión para excusarnos, no, sino de verdad sacar de nosotros lo malo, empezar a vivir la vida que Dios quiere. Cuando usted se acerca a orar y usted está ofreciendo súplicas por un familiar, usted está cumpliendo una función sacerdotal, porque Dios lo está escuchando a usted. Así como en el Antiguo Testamento, Él escoge al levita para que ofrezca el servicio delante de Él. Hoy día ya no es el levita, hoy día es usted el que ofrece ese ruego. Y porque usted ha sido comprado por la sangre de Jesús, es que Dios a usted le está escuchando. Si no, Dios no le estaría a usted escuchando. Dios escucha la oración de sus hijos, los que hemos creído en ese sacrificio y estamos viviendo conforme a lo que Él ha dicho. Entonces, Él nos constituyó a nosotros en reyes y sacerdotes. Y para que ustedes vean que no es mentira lo que yo les he venido diciendo y que la Biblia lo está diciendo por todas partes y dice, y reinaremos, reinaremos sobre la tierra. Ya para terminar, vemos la alabanza que ellos le están haciendo al Cordero, que fue el único que pudo abrir el libro y que venció, ¿verdad? En el mar, ok. Entonces ya la última parte, lo único que nos está describiendo es la adoración que ellos le están haciendo al Cordero por lo que Él logró y consiguió. Entonces, relacionémonos correctamente con la persona del Señor Jesucristo. Mira, hermana, ya para finalizar una pequeña reflexión acerca de las religiones que hay en el mundo. Podemos darnos cuenta, hermana, cómo el enemigo veta esta verdad de las personas. Las personas a veces tienen una religión y en esa religión llevan la Biblia, pero no la conocen, no la leen. Cuando usted lee la Biblia, usted va a entender que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia habla de Cristo Jesús de principio a fin y que apunta al Señor Jesucristo como a la única persona capaz de lograr efectuar la salvación suya y la mía. La única persona. Fíjense que el apóstol Juan dice que él escuchó que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente fue hallado uno solo digno. En Cristo Jesús es donde está nuestra salvación, pero las religiones muestran que hay otros caminos y esto no es verdad. Y la Biblia no está enseñando eso. La Biblia apunta a Jesucristo como el autor y el consumador de la fe, de la salvación nuestra, por lo que Él hizo ese día y por lo agradable que fue ese sacrificio delante de Dios. Y por lo que Él hizo, usted y yo ahora podemos tener acceso al trono de Dios por medio de la sangre del Mesías. Y Dios, y las cosas no se quedan ahí. Él promete que si usted camina con Él, sigue los pasos de su Hijo y conforma su vida a lo que Él está diciendo, usted va a reinar juntamente con Él cuando Dios venga a establecer y poner en orden todas las cosas. Hermanos, entonces las promesas son muy grandes, son muy grandes. Vale la pena conformar nuestra vida y renunciar a todo lo que a Dios no le agrada. Vale la pena, hermano, porque el galardón y la recompensa es grande. Mis amadas hermanas, como siempre, les ruego que me perdonen por haberme extendido. Dios las bendiga.